Sí, a ver, lo que vos decís es muy cierto, me parece que hay información, pero a veces hay exceso de información, información a veces contrariada, donde uno no sabe o la comunidad termina no sabiendo cuál de esas informaciones que se difunde es real. Hay una cuestión de mucha actualidad y son la opinión pública que se ha difundido considerablemente, los discursos políticos que hablan tanto de adicciones como de narcotráfico y la repercusión que de eso se hace de la comunidad. Hay una cuestión que es indudable y que hay una actualidad importante del tema que es preocupante, que el narcotráfico, que ha estado en todos los discursos de campaña y que hoy es preocupación del actual gobierno, ha crecido considerablemente en nuestro país, y además hay que agregar claramente que estamos en un contexto mundial donde también ha crecido. Planteado muchas veces cómo se plantea, uno podría decir esto es un problema únicamente actual. Yo diría más que actual, vigente. Digo, no es un problema reciente, es un problema vigente. Empezamos a pensar para atrás, de acá a poquito, 10 años atrás, y decimos, pero entonces había, hace 10 años, tanto consumo como narcotráfico, y vaya que lo había. Pero seguimos pensando para atrás, en otras sociedades y en la historia, y podemos decir que en el 3400 a.C. había sociedades que consumían sustancias psicoactivas. Claro. Es más, lo difícil es encontrar una sociedad, una civilización que no haya consumido o que no tenga consumo de sustancias psicoactivas. Por ende, es un problema que ha trascendido prácticamente la historia de la civilización De la y humanidad. de la humanidad. Sí. ¿Por qué se ha consumido? Las razones son siempre parecidas. Digo, el inicio generalmente es médico, por usos medicinales y como paliativo de dolor, en algunos casos. En otros momentos de la historia y en otras circunstancias encontramos también como experiencia religiosa. Hay sustancias que facilitan la percepción de sensaciones místicas. Entonces, por cuestiones religiosas, sobre todo los hongos y sustancias alucinógenas, y también para provocar un estado de bienestar, que esto es lo que ha Claro. durado casi inmutable. ¿Qué es un estado de bienestar? Sabemos que las drogas actúan sobre las emociones, provocando una sensación placentera. Es el consumo recreativo, en líneas generales, que hoy vemos, donde las personas buscan producir en lo inmediato un efecto que tiene que ver con las emociones, con un alivio. A veces los consumidores esto no lo pueden poner en palabras, pero lo que se busca en general es una modificación del estado anímico Claro. Claro. y que es de alguna manera placentero. Si pensamos, vos decías recién, origen, consumo, sería ese. Si pensamos el narcotráfico también es una cuestión lógica, donde las comunidades empezaban a valorar determinada sustancia, donde había gente, digamos, más adelante en el tiempo, dispuesta a comprar, siempre aparecen personas dispuestas a vender. Claro, el comercio. El comercio. Ahí empezamos a hablar de microtráfico o de narcotráfico cuando las dimensiones van creciendo. Lamentablemente es un comercio ilegal cuya rentabilidad es altísima. Entonces se arma todo un sistema criminal en torno a este tema, de manera tal que prácticamente no hay ningún Estado en el mundo que haya logrado combatir eficazmente el narcotráfico. O totalmente. O totalmente el narcotráfico. ¿Qué es una adicción, Marcos? Porque hablamos de consumo y hablamos de adicción. Y no, las dos cosas van paralelas, pero no significa que una persona que consume se convierta en adicta o necesariamente sí va a ser adicta. No, exactamente. Un consumidor no es necesariamente adicto. Alguien puede consumir alguna vez y no transformarse en un adicto. No obstante, las sustancias en sí y el acto de consumir, la decisión de consumir, implica quizás la posibilidad de un cierto progreso y si avanzamos hacia una adicción. La Organización Mundial de la Salud hoy lo define como una enfermedad. Digo, si googleamos hay un montón de definiciones. Si tenemos que convenir en alguna, podemos decir que la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo define como enfermedad física y psicoemocional. Para entender un poco esto, dos o tres conceptos que podemos acuñar y que lo explican. El primero es el de tolerancia. La tolerancia es el acostumbramiento. Cuando uno dice, los adultos decimos, tenemos cultura alcohólica. Digo, que puedo tomar 3 cervezas y no me hace nada. En realidad, lo que he hecho es, he hecho un progresivo acostumbramiento al alcohol de manera tal que
ya un vaso no me hizo nada, tomé 2, tomé 3, tomé 4. Entonces, esto fue progresivo y sí estoy incorporando sustancias. Esa es una. Otra, la compulsividad. Algo compulsivo es algo que yo mismo no puedo no hacer. Digo, sí o sí lo tengo que hacer, incluso contra mi propia voluntad. Ahí ya nos metemos con la dependencia, porque si hay algo que yo no puedo hacer es que estoy dependiendo de eso. Sustancia, relación, computadora, trabajo. Cuando hay Claro. algo que no puedo dejar de hacer, hablamos de una adicción. No, ¿Sí? claro, no necesariamente cuando hablamos generalmente que nos referimos a drogas, estamos hablando no necesariamente únicamente de ese aspecto, sino estamos hablando también de situaciones adictivas que generan en las personas esta dependencia, ¿no? Bueno, a veces ocurre que se escucha hablar mucho de fumadores sociales también, de personas adictas a la tecnología, que están constantemente con sus teléfonos, que están allí conectados más que con las personas en sí, con la tecnología. Totalmente. Bueno, y eso tiene que ver también con lo que detallamos. Sin dudas, porque el OMS, si bien puede ser cuestionado en algún punto de la definición, la última parte que utiliza como definición es que hay una falta de reconocimiento por parte de quien tiene una adicción. Lo cual dificulta sobre todo el abordaje, porque en general si le preguntamos yo soy un consumidor social, existe el consumidor social, pero también existe la persona que se considera consumidor social, que no ha intentado dejarla o no quiere reconocer que hay un problema. Y no lo sabe, que no lo tiene una sabe. adicción. Para él es Claro. una cuestión manejable. Claro. Y posiblemente se lo note cuando transgredido o pasado cierto límite, o cuando la familia note el problema y trate de llevarlo a un tratamiento, cuando esa persona intente dejar y no pueda hacerlo, es quizás el momento de notar que es una adicción. Y en cuanto a los consumos, ¿un solo consumo puede ya provocar una adicción? ¿O se puede consumir cualquier tipo de sustancia psicoactiva si de repente decir, bueno, la verdad es que probé esto y no lo voy a seguir? Se puede. La verdad, en adolescentes y en jóvenes no, consideramos que cualquier consumo es, por la situación en general emocional del adolescente, cualquier consumo es de alto riesgo. La verdad es que se puede consumir, que hay personas que consumen una vez y no consumen más. Existen algunas personas que consumen una vez cada tanto. Generalmente hablamos de drogas de las llamadas blandas, como la marihuana, y que no incrementan. Existe eso y es posible, pero la mayoría de las ocasiones se genera un incremento en el consumo. Y no es lo mismo una sustancia que la otra, digo. No tiene, y ahí es fundamental, no tiene la misma capacidad adictiva, esto es el efecto físico y químico en el cerebro, la cocaína que la marihuana, claro, que un derivado del opio como la morfina. La morfina 4 o 5 consumos y algunos dicen que hasta 1 de heroína, que es un derivado de la morfina. Para entenderlo, el opio se extrae de la planta de la amapola, de la dormidera. De ahí sale la morfina, que se utiliza médicamente, y la heroína es un derivado de la morfina. Hay quienes dicen que un consumo de heroína es capaz de provocar la adicción, o sea, la necesidad de volver a consumir este tipo de sustancias. Claro. ¿Y se han modificado los paradigmas a lo largo de estos años en todos estos temas? Sí. Un paradigma es una manera de leer el mundo. Entonces, el mundo y las situaciones en particular cuando hablamos de contextos por ahí científicos. Si leo distinto el problema, también va a cambiar los abordajes que haga del problema. Si pensamos hace unos años atrás, las publicidades de Miroli, ¿te acuerdas las publicidades de Miroli de los 90, de adicciones? Sí. Se hacía foco en la droga como centro y el sujeto quedaba como secundario y víctima de la droga y del efecto de la droga. Esto ha ido cambiando porque en realidad el sujeto elige, las personas eligen. Y podemos decir que el paradigma ha ido girando y también sus dispositivos, y hoy el abordaje de las adicciones está con el foco en el sujeto y en lo que el sujeto elige consumir. Cuando hablamos de dispositivos, el cambio es más sensible, porque antes se priorizaba, históricamente se priorizó la internación y el aislamiento como dispositivo, como el dispositivo, sí, que pretendía eliminar los riesgos y los daños del paciente. Como objetivo estaba bien, en la práctica había internaciones de 1 año, había y a veces hay todavía en algunos lugares internaciones de 1 año y medio, donde el paciente
vuelve al contexto, vuelve a consumir y además... Doble. Lo hace de una manera como más fuerte. Sí, pero además ya no tiene su contexto Claro. familiar ni laboral, es más difícil la inserción laboral. El foco estaba puesto en la psiquiatría, en estos dispositivos casi exclusivamente, había una medicación, la medicación era el eje y en torno de eso se circulaba. Insisto, en algunos lugares aún se hace. Surgen dispositivos abiertos como incentivar los consultorios, la inserción laboral en el contexto, dispositivos abiertos como los tenemos de centros u hospitales de día, donde el paciente hace un tratamiento pero vuelve a su entorno de convivencia. Eso es un cambio de paradigma, donde la internación pasa a ser, si bien, por eso digo, no es del todo obsoleto el paradigma anterior. La internación es el último recurso en lugares de alta complejidad, altamente especializado, y para hacer un corte en el consumo. Digo, muchas veces la familia pide, digo, hay que internarlo, si lo internamos, y no es la solución. Hay que internarlo cuando no es posible cortar con el consumo en su contexto. ¿Y por cuánto tiempo? 10 días, 15 días, lo establecen los profesionales. Pero 6 meses, un año, realmente visto desde nuestro paradigma y desde estos nuestros días, es una locura. Un aislamiento muy fuerte, ¿no? Que le produce a veces las situaciones contraproducentes cuando vuelve a su entorno. Y por otro lado, el abordaje también cambió porque antes se decía, bueno, justamente, se trata al sujeto únicamente desde su adicción, desde lo que le está pasando físicamente, psíquicamente, emocionalmente, pero la familia deja en los profesionales, en manos de los profesionales ese caso, me voy a mi casa y cuando los profesionales me digan que lo voy a buscar, lo voy a buscar. Exacto. Ahora no, ahora es la familia protagonista también, porque ese entorno es fundamental para ese proceso de recuperación. Sin duda. Hay dos cuestiones esenciales a tener en cuenta. Primero, la decisión del paciente, la voluntad del paciente de consultar, que a veces no está, porque por definición no hay reconocimiento. Entonces, más esencial es todavía la presencia de la familia. De hecho, a veces se inicia el tratamiento con los familiares para contener al paciente. Respecto de los dispositivos, que vos decías recién, sí, el paciente se lo dejaba internado y después se lo iba a buscar. Y a veces hasta estaba prohibido que se lo visite, que la familia lo visite durante un cierto tiempo, lo cual es realmente hay que cuestionarse si no es una violación a los derechos humanos del paciente que sí quiere ver a su familia. Eso punitivo ya, bueno, no solo cambió por paradigma de abordaje clínico y profesional, sino que además hoy es una cuestión ya ilegal hacerlo de esa manera. Bueno, le genera también al paciente un sentido de culpa. Hice algo muy malo y nadie quiere venir a verme, digamos, también. Bueno, ¿no? Psíquicamente trabaja desde esos lugares. Bueno, la familia a veces cuando viene, no es independiente lo que siente el paciente de lo que siente la familia. Claro. Entonces, si el paciente hay mucho de culpa a veces con la familia, a veces puede ser un recurso como para que el paciente diga, bueno, a ver, no me está preocupando el consumo, pero a mi entorno sí y voy y consulto. Pero también es un hecho que a veces las familias buscan culpables o buscan las razones. Digo, hay una tendencia también en la sociedad en general, es decir, si está consumiendo es porque algo mal hizo la familia o porque debe haber una causa directa que está ocasionando esto. Y a veces no hay culpables y en líneas generales no es posible encontrar un culpable. Y sí que hay abordajes que deben incluir a la familia. Si no está la familia, bueno, bien, con el paciente, pero si está la familia o el entorno y está dispuesto, el tratamiento es con todos. Marcos, bueno, ya estamos en la parte final, siempre nos quedan muchas cosas por abordar y lo vamos a seguir abordando cada 15 días, ¿no? Pero decías que la definición de adicciones tiene que ver con un problema de salud, ¿no? Si se quiere. Bueno, ¿es tratable, si se entiende como un problema de salud, es tratable una adicción irrecuperable? Sin dudas. Eso es otra de las cosas que ha cambiado. Hace tiempo atrás se decía, y hasta incluso uno hablaba con personas que hacía 20 años que no consumía y la persona te decía, yo soy un consumidor que no consume, o soy un adicto que no consume. ¿Cuánto hace que no consumís? 20 años. Porque en algún momento se pensó que no se podían recuperar y que eran adictos toda la vida. En realidad es un error, digamos, sí hay tratamientos, desde consultorios ambulatorios, la consulta ambulatoria es ir al profesional y después retomar la vida. Algún día centros de día donde son más horas, donde está trabajando el paciente con los profesionales, todos los días en un centro de día, esto, de acuerdo al grado
del consumo, y en algunos casos muy excepcionales también se puede gestionar la internación como un recurso, como último recurso. Quien se recupera no es más adicto. Digo, quien ya no consume más hace tiempo, quien pudo restablecer su vida educativa, social, afectiva, laboral y está integrado a la vida, normalmente con los problemas que todos tenemos, pero integrado, ya no se trata de un adicto, sino de alguien que alguna vez tuvo un problema de salud. Ni siquiera hablamos de es un exadicto, cosa que también se ha difundido tanto y se sigue hablando. No, fulano es un exadicto. Hubo un problema de salud. Uno no dice es fulano es un exangina. Sí, o se operó de tal cosa. Claro, sí. Es un ex operado de cadera. Sí. Quien consumió, ya está, hoy está integrado a su vida. Y esto se ve en lo cotidiano, lo vemos en lo cotidiano porque sí se recuperan los pacientes, sí es posible.